de policía. Vamos a ver si ya lo tenemos a Fausto. Ya Querido está. Fausto, General Salinas y querido amigo Fausto, termina ya pronto el estado de excepción. Rapidito para ir en contexto y que podamos preguntar. Yo voy a hacer una pregunta. Un análisis, querido Fausto, de lo que han sido este trimestre realmente, si lo queremos llamar el presidente entre noviembre o de este cuatrimestre o de este de estado de excepción o estos últimos 4 meses. ¿Cómo lo ha visto un ex comandante de la policía? ¿Cómo ha visto a las fuerzas del orden luchando contra la delincuencia organizada y la delincuencia común? Gracias por estar en I99 y en el diálogo. Muy buenos días. Buenos días, no sé si me escuchan. Perfectamente, perfectamente. Ya, bueno, un saludo cordial a todos. Sí, creo que tomando en cuenta lo que estaban conversando, creo que uno de los principales retos del futuro candidato, si el presidente Noboa va a seguir en la línea electoral, que es lo más seguro, seguramente será tomar la seguridad y la problemática de seguridad y resolverla, que no es un tema fácil, por el contrario, es un tema muy complejo porque no tiene ascendencia solo local, sino tiene ascendencia regional y los nuevos delitos o las nuevas problemáticas que se generan en el mundo, como el tráfico de personas, el narcotráfico incrementando el valor de los negocios criminales, el lavado de activos, la corrupción y otros temas que deben ser considerados para enfrentar una lucha regional, pero también una lucha nacional. El contrabando también, que es un tema bastante crítico. Entonces, en ese contexto, el presidente que se ha elegido para 4 años debe tener muy claro la posición que va a tomar con respecto a la seguridad y darle la prioridad que se requiere. Si bien es cierto, este problema estalló a partir de la pandemia, hemos tenido un escenario complejo donde hemos tenido eventos que nunca antes se habían suscitado en el Ecuador, con organizaciones criminales que se han robustecido tanto financieramente, en logística, también se han fortalecido en estructuras e incluso, como lo estamos viendo ahora, con penetración a muchas instituciones, que eso debilita todo el trabajo que se estaba haciendo y que se sigue haciendo, caía en sacos rotos y por eso es tan importante el momento que vivimos, que se ha dado una rotura de esta curva de resultados en contra por algunos resultados que ya empiezan a mirarse, como por ejemplo la intervención de la justicia. La intervención de la justicia con estos grandes operativos, créanme que me parece que es el tema más importante de esta lucha de Estado con la fiscalía, con los jueces, con la policía, que le dice no más impunidad, no más impunidad. Si cometiste un delito, tienes que pagarlo. Y si eres un juez, un policía, un fiscal o un funcionario de cualquier institución que estás salpicado por la corrupción, tienes que ir a la cárcel. Entonces, ese mensaje me parece que es el más importante de estos meses, porque la acción de la justicia debe ser contundente y debemos romper esa sensación de impunidad. Y como lo hemos dicho, caiga quien caiga, tiene que responder a la justicia. Ese sería el primer elemento de análisis, que se mantenga esta línea, porque cuando ya se resuelve un caso, recordemos que todo empezó con el caso Norero, los teléfonos, de ahí hubo unos enlaces para algunos operativos, Metástasis, Purga y el operativo de esta mañana Plaga. Creo que van sumando, pero cada vez que uno entra a la red criminal, cada vez encuentra más lazos y más líneas de investigación que nos van a seguir dando resultados, porque la contaminación ha sido bastante alta. Entonces, en ese ámbito, creo que hay que trabajar en fortalecer a la fiscalía, a los jueces. No es posible que se puedan resolver las causas judiciales represadas con el mismo equipo, con la misma cantidad de personas, con especialistas, sin controles de integridad también en la fiscalía y en la justicia. Lo estamos mirando. Entonces hay que mejorar esa capacidad para resolver los delitos que ya están en investigación. El segundo punto de análisis creo que es los resultados, lo que implicó una curva creciente de eventos criminales con hechos que también afectaron, coches bombas, asesinatos, un magnicidio que se produjo también, un asesinato a un candidato presidencial, muertes de autoridades, y que llegó a su pico más alto en enero. Sin embargo, la respuesta que se dio con un estado de excepción, con una declaración de conflicto armado no internacional interno, creo que fue la respuesta adecuada en ese momento y permitió poner toda la carne en el asador.
poner todos los recursos, poner todas las instituciones, la fuerza del Estado para controlar una problemática que sin duda nos da resultados. Es así que tenemos, por ejemplo, en cuanto a las muertes violentas, si podríamos analizarle, tenemos unas reducciones importantes. Tenemos una reducción de aproximadamente casi el 20%, estamos en el 19% con 321 muertes menos que el año pasado en el mismo periodo, lo cual ya marca un buen desempeño. No el ideal porque todavía hay muchas cosas por hacer, pero que ya marca una rotura de la tendencia que iba creciendo. La tendencia era a seguir creciendo, paró la tendencia de crecimiento y ya empieza a bajar. General, a ver, Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo pretendemos tener el control del país en su seguridad interna si no podemos controlar las cárceles, que son reductos mínimos, ya, que son focos de violencia? ¿Cómo aspiramos como país querer controlar y contener el macro, que es el Ecuador, si no controlamos lo micro? ¿Qué pasa? Bueno, las cárceles es un tema muy complejo, realmente no se ha dado la respuesta que se requiere porque tenemos ya un control importante por parte de Fuerzas Armadas que ha ayudado muchísimo. Sin embargo, creo que el gran cambio debe ser la construcción de nuevas cárceles con una nueva estructura, con tecnología que permita romper esta comunicación. El objetivo de las cárceles es primero aislar a los criminales e impedir que sigan operando. Que cumplan con una pena, es decir, que haya también un ejemplo para quien viola la ley, que realmente sea sancionado y sea judicializado y se obtenga una sentencia, que cumplan con un régimen penitenciario exigente, lo cual no podemos tener un régimen exigente porque la ley es muy flexible, y dar un ejemplo a la sociedad y al último rehabilitar, o sea, con un complemento. Ahora, General, pero ese es el diagnóstico. Es un control total. Todavía no tenemos el control total de las cárceles. Que lo interrumpa, pero ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. ¿Por qué no hay el control? ¿Qué no se ha hecho? Sigue habiendo armas, sigue habiendo celulares, sigue habiendo canonjías, sigue habiendo drogas, sigue habiendo movimiento de dinero, sigue habiendo extorsión adentro, sigue habiendo control del reo en vez del control de la autoridad. ¿Qué se ha dejado de hacer? Bueno, todavía falta mucho por hacer. Falta, por ejemplo, tener un cuerpo especializado en este tema, que el que tenemos ahora no cumple con los requisitos adecuados. Los militares están por un tiempo determinado, pero no van a permanecer por siempre. Deben entregar esto en el futuro a alguna institución. Y la infraestructura. O sea, yo creo que el primer gran paso que deberíamos tener es tener unas nuevas cárceles con una nueva filosofía de trabajo, con instalaciones especializadas y con controles técnicos. Ese gran paso todavía no se da y ese va a ser una transición importante. Sin embargo, hay temas que se han tomado en el ámbito penitenciario, decisiones como el traslado de algunos reos de alta peligrosidad o de alto impacto que ya están en La Roca. La Roca es la cárcel que mayor control se puede tener por su infraestructura, pero todavía hay mucho por hacer y creo que ese es el gran camino que está pendiente. Para que continúe con la entrevista, general. Sí, adelante. Jaime. No se te escuchó, Ramiro, por eso es que no sé. No, tranquilo, ya me escuchaste, vaya. Demora. Finalmente, quisiera saber este repunte que en este fin de semana se ha dado, ¿cómo lo analiza usted y cuál es el criterio que tiene al respecto? Porque ayer tuvimos un criterio del general Paco Moncayo que decía que se esperaba justamente una reacción por parte de los delincuentes. No siempre va a estar al 100% la fuerza pública en todos los lugares. La pregunta es, ¿qué criterio le amerita este tema? Hecho sucedido recientemente este crecimiento en este fin de semana, hubieron matanzas en Manabí y en Guayas. Sí, es significativo lo que pasa. Nos demuestra que en realidad los problemas no se van a acabar con unas decisiones que se han tomado, sino que el problema es, primero, que tiene todavía las organizaciones criminales poder de generar estos hechos violentos. Hay todavía la pugna entre organizaciones criminales y hay muchas más cosas por hacer. En el ámbito de la ley hay todavía reformas que están pendientes. Tenemos una consulta popular que está pendiente también, en la cual hay algunas preguntas que tienen orientación al ámbito de la seguridad. Tenemos también que
que fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y de la policía, especialmente de la policía, porque está saturada con el trabajo. El día de ayer veíamos cómo los alcaldes también pedían seguridad. Casi todos los alcaldes quieren seguridad, entonces se necesita mayor capacidades institucionales. El fortalecimiento de los equipos de inteligencia todavía no se da. La renovación de unidades y patrulleros tampoco se da, entonces todavía hay puntos o brechas que están pendientes y que debemos solucionarlos. Este repunte de la última semana precisamente obedece a que se han puesto todas las unidades tácticas, todas las unidades especiales, se han puesto al servicio de la ciudad, y también existe un agotamiento de las fuerzas policiales porque ya no pueden cubrir todos los espacios al mismo tiempo. Por eso la decisión de focalizar el trabajo en 4 provincias es muy importante, porque definitivamente no se puede alcanzar todos los espacios. Y tenemos algunas provincias en las cuales tenemos resultados importantes. Por ejemplo, en los más críticos son Orellana, que pasó de 2 muertes a 28 muertes violentas, más 26. Manabí, de 165 muertes a 187 muertes, más 22. En Los Ríos, de 179 a 216, más 36 muertes violentas, que serían uno de los puntos que debe existir una concentración. Pero también hay disminuciones. En Guayaquil, en el DMG, tenemos menos 124 muertes, en El Oro, menos 114, en Esmeraldas, menos 67, en Santo Domingo menos 38 y en Quito menos 33. Entonces, hay lugares donde impacta, pero no es suficiente. Hay otro problema que también se está dando, que es el problema de secuestros y extorsiones, y la creación de la fuerza especializada, del grupo especializado de investigación de estos delitos es muy importante, pero hay que darle medios, hay que darle tecnología, hay que darle recursos. Creo que es una buena decisión fortalecerlo, pero hay que darle todo, hay que darle personal, capacitación, entrenamiento, medios. Eso es lo que hace falta, ya mirar la inversión en seguridad, pero que tiene que ser mucho más rápida, considerando ya el dinero que ingresará por el incremento del IVA. Oiga, general, solo una preguntita antes de pasar a Mauricio. ¿Por qué no se declara el sector en emergencia y hacen las compras directamente de una manera mucho más rápida? Porque utilizan el portal de compras públicas de acuerdo a regímenes especiales, de acuerdo a la ley de contratación pública, pero la seguridad es un tema bastante complicado y necesitan acciones rápidas. Si hay la plata, ¿por qué no se declara en emergencia el sector para comprarlo directamente y lo más rápido posible? Esa es la pregunta que le hago, porque usted mismo se queja de que no hay inversiones y pues obviamente es por un tema, creo que por concepto de la ley o aplicar la ley. Bueno, ese fue uno de los problemas con que tuvimos que luchar, el sistema de compras públicas, que tiene que ser diferenciado para seguridad, Fuerzas Armadas y Policía. Creo que ahí hay un tema de tratarlo, un tema estratégico de buscar cómo se puede comprar las cosas de una forma más rápida, más efectiva, porque los tiempos de la inseguridad no son los mismos de los tiempos de las compras públicas, y hay muchísimas limitaciones. Sobre todo hay algunos proveedores que tienen comportamientos inadecuados y tratan de, si no ganan un concurso, lo sabotean. Entonces hay que buscar los mejores precios. Creo que los empresarios en este momento, los empresarios que venden equipos de seguridad, deben ponerse la mano en el corazón, ganar lo justo, tratar de competir limpiamente. Creo que ese es el camino para el Ecuador. Empresarios honestos que traten de poner sus productos, inclusive no ganar tanto, o sea, ganar, pero considerar también las necesidades del país. Ok, general, paso a Mauricio Salem, que está con nosotros y tiene más preguntas por usted. Adelante, Mauricio. Gracias, Jaime. General, buenos días. Mauricio Salem lo saluda. Y básicamente, de acuerdo a lo que usted estaba diciendo hace un momento, los delitos y los delincuentes se van tecnificando día a día, van cambiando su metodología, van cambiando sus prácticas, mientras la fuerza pública que los combate está luchando por lo menos por tener lo básico, que son equipos, chalecos, herramientas, vehículos, y mantenerlos además, que es otro problema. ¿Cómo ve usted la falta de conexión que han expuesto los municipios del país en cuanto a la conformación de este plan contra la delincuencia, que no es lo mismo, como usted ha indicado, en unos sectores van en aumento y en otros van en decremento? Es decir, las realidades de las regiones no son las mismas como para tener un plan lineal de seguridad, sino que hay que irlo customizando. ¿Y cómo pensar que se lo customiza si las autoridades de cada uno de esos sectores
no son convocadas ni siquiera con voz al Consejo de Seguridad para poder establecer mecanismos de combate a esos delincuentes. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y adicional a eso, una segunda pregunta que viene de la primera, que es si la seguridad es seguridad ciudadana, que es la que los incorpora directamente a ustedes, seguridad fronteriza y seguridad jurídica, ¿cómo establecer un mecanismo o un plan integral de seguridad si solamente estamos enfocados en uno de esas tres aristas? ¿Qué opinión tiene al respecto, general? Bueno, yo creo que el trabajo de las autoridades locales es fundamental. Creo que ese trabajo se viene haciendo por muchos años. Hay muchos planes que se han elaborado, se han emitido. En el periodo pasado tuvimos una gran participación y apoyo de los alcaldes, incluso con medios, motos, equipamiento, alimentación para policías, hospedaje. Hay prácticas muy buenas. El problema es que los temas no se terminan de consolidar. Y aquí va un llamado de atención a todos, ¿no? Hay cosas buenas que se hicieron en cada fase de la historia de la policía y por eso es que se ha construido y ha crecido tanto la institución, con problemas y dificultades, pero al final tenemos una gran institución policial. Y el que llega en el futuro desconoce los avances que tuvo el pasado. Eso es una práctica totalmente negativa. Lo que hay que tomar es lo bueno de cada periodo, de cada iniciativa, evaluarla. Aquí viene otro punto crítico, que es la falta de evaluación objetiva y no política, porque las decisiones que se toman en materia de seguridad deben ser decisiones de Estado y no de gobierno. Porque si hay un plan en marcha que está funcionando, que está evaluado, que necesita algunas pocas correcciones, hay que seguirlo aplicando. La mayoría de temas que se vienen aplicando en la policía son proyectos que fueron heredados y que se están complementando y mejorando, que es lo bueno, es la dinámica que debe ejecutar, pero los proyectos son de largo plazo y así debemos continuar. Por lo tanto, la relación con los alcaldes es fundamental porque no solamente, como en la entrevista anterior lo decía Homero Castañer, no solamente se trata de el tema o lo decía alguno de los entrevistadores, de un tema de represión, de Fuerzas Armadas, de policía, es un tema social también, de mejores oportunidades en las ciudades, incluso de ayudar en la limpieza de espacios conflictivos, como áreas donde se recicla, vendedores ambulantes, donde hay incivilidades, todo, a la final, todo influye en seguridad. Por lo tanto, el trabajo debe ser integrado en equipo con medios y recursos, que es una buena práctica de gobierno. Y en cuanto a la otra pregunta, en cuanto a la seguridad, hoy hablamos más de una seguridad ciudadana, sino de una seguridad integral que implica a todas las instituciones y hay que apoyar el tema crítico del momento. Hoy el tema crítico es inseguridad. Tienen que apoyar policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Justicia, SRI, y así es la dinámica, pero cada institución debe ser fuerte. La fortaleza de las instituciones es la fortaleza del Estado y a eso debemos apuntar. Y, por ejemplo, hay un deslave, un tema que es de gestión de riesgos. Todas las instituciones tienen que apoyar en ese tema crítico, ir solucionando lo que más impacto causa. A veces las instituciones se sienten muy solas, y lo digo por la policía, una institución que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, de todo el trabajo, a veces no tiene el apoyo jurídico porque las leyes son anticuadas, y ahí vamos al tema fronterizo, donde tenemos una ley migratoria que realmente es la más flexible y débil de América, podríamos decirlo. Entonces eso va a tener conflictos. Y si las instituciones se sienten solas, si no hay controles, si usted mete los presos y los presos salen, definitivamente va a generarse esa sensación de que todo el esfuerzo se está echando a un saco vacío que ahora se está rompiendo. Y miramos el resultado, por ejemplo, en lo que va del año, tenemos casi 76 toneladas de droga. Ya no hay un trabajo solo de la policía, sino también ya hay un trabajo de Fuerzas Armadas. Hay más resultados para el país y ha subido de 76 el año pasado, a la misma fecha eran 46 toneladas, tenemos un incremento de 65 toneladas, de 65%, perdón, de un porcentaje de incremento en estas capturas. Por lo tanto, va a haber una respuesta del narcotráfico que se siente afectado.
Justamente hacia allá iba mi pregunta, porque cuando uno piensa en que no se están teniendo los resultados que se quieren en el tema de seguridad, uno inmediatamente piensa en el uniformado, pero el uniformado es una parte de las patas de la mesa que constituye esa lucha contra la delincuencia. Pero ahí viene el tema de la inseguridad jurídica, ahí viene el tema de metástasis, purga y todo lo que viene con esta plaga que nos estamos dando cuenta día a día, que incluso involucra uniformados. Y ahí es donde ya viene la preocupación ciudadana, donde dice, bueno, la policía es la que está encargada, o las Fuerzas Armadas están encargadas y los jueces están encargados de darnos esa seguridad y esa tranquilidad, pero vemos que hay espíritus de cuerpo al interior de cada una de estas instituciones donde a la final esos filtros, esa inteligencia interna que tiene que haber para poder evitar estas sorpresas que nos levantamos hoy con, ya no es sorpresa lamentablemente en el Ecuador de que hayan involucrados militares, policías o jueces o lo que sea en temas de cada una de sus áreas. Pero sí yo creo que esto es un trabajo en conjunto. No podemos ser aislados, gobierno por un lado, municipios por otro lado, policía por otro lado, pidiendo que también les asignen presupuesto para lo básico, uniformes. Recordemos que hasta hace poco hasta las balas se las cobraban a cada uno de los uniformados. Entonces, obviamente, con recursos ilimitados del narcotráfico que están a la disposición del crimen organizado, estamos en una desventaja terrible los ciudadanos. ¿Y a quiénes son los que nos ponen los impuestos para poder ir a esas luchas? Es a nosotros, a las víctimas de esa inacción que históricamente se ha dado y que definitivamente hay que darle una solución definitiva, y esto es con decisión, carácter y liderazgo. Gracias, y doy paso a la cabina, compañeros, para que continúen. Bien, muy bien. Agradecerle a Fausto Salinas su gentileza y su amabilidad. Muchísimas gracias, querido general y amigo, por sus diagnósticos, y vamos a seguir conversando. La preocupación para todos siempre es este tema de la seguridad. Sin seguridad no hay nada, no hay economía, no hay trabajo, no hay comercio, no hay nada. Así que gracias, Fausto, le agradezco mucho su gentileza, general Fausto Salinas, y seguiremos conversando. Tenga usted una buena mañana. Saludos, un abrazo y una buena semana para todos. Gracias por estar en I99 en el programa Diálogo, muchas gracias. Saludamos ya esta mañana a Javier Segarra Torres y a Luisa Delgadillo, que ya nos acompañan. Queridos amigos. Buenos días. Luisa, querida. Un gusto saludarlos a todos. Buenos días. Muy bien, y ya tenemos en plataforma a Pedro José Freire. Querido Pedro José, ¿cómo estás? Ex candidato presidencial, ex candidato a alcalde y sobre todo un hombre de la política, un abogado